a la hora clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Manuel. Bueno, tú sabes, los partidos políticos y la sociedad civil son dos palabras que se usan, ¿no?, con mucha frecuencia. Y no sabemos cuál, vamos a ver ahora cómo se Claro, complementan, por cuál es más supuesto. importante. Partido político y sociedad civil son dos palabras, como decíamos, de uso común en el debate público. La designación de la sociedad civil ha cobrado fuerza en los últimos años para calificar a los movimientos y organizaciones de los ciudadanos sin disciplina partidista. En el caso de la sociedad civil, ella se define como un conjunto de personas que comparten y reivindican el papel del ciudadano en las más diversas esferas de la vida pública, con objetivos comunes, por supuesto. Los partidos políticos son la unión de personas que comparten ideas influidas por razones ideológicas y cuyo objetivo fundamental es la conquista del poder en el marco del sistema democrático para poner en práctica sus postulados. En Venezuela, los partidos políticos desde el siglo XIX han sido los factores fundamentales de la vida pública, fortalecidos a partir de los años 30 y 40 y especialmente con el establecimiento de la democracia en enero de 1958. La sociedad civil, en cambio, ha crecido en su organización y ha ejercido un papel importante en las luchas políticas de los últimos años. ¿Hay contradicción entre sociedad civil y partidos políticos? Sobre el tema vamos a estar conversando con Jacqueline Richard, abogada y doctora en sociología. Pero antes de ir a la pausa, les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclavepisogb, y a través de la etiqueta numeral Hora Clave envíen sus preguntas para nuestra invitada. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Regresamos con la hora clave. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Jacqueline Richter, sociólogo, ampliamente conocida y una persona verdaderamente que hemos escogido para tratar este tema porque conocemos cómo maneja estos conceptos, ¿no? Así que bienvenida. Hoy muchas gracias por la invitación. Me encanta estar en vuestro programa. Gracias. Mira, Jacqueline, estamos hablando de sociedad civil y partidos políticos. Partidos políticos es un concepto viejo, veníamos nosotros introduciendo. La sociedad civil es un poco más novedoso. No obstante, ya la sociedad civil como que ha crecido, sin embargo, sigue siendo un poco débil. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que es así? Sí. ¿O es una apreciación errada? No, creo que es una apreciación muy acertada, pero tampoco es tan real que partidos políticos sean algo aparte de la sociedad civil. Si lo vemos frente al Estado, partidos políticos también pertenecen a la sociedad civil porque son una forma de intermediación de los intereses de grupos frente al Estado con la finalidad de llegar al poder. Y la sociedad civil también es la intermediación de grupos sociales que se organizan en pos de algún interés en concreto. La sociedad civil tiende a organizarse por cosas como más de la vida cotidiana. Más de la sociedad. Y de la vida cotidiana. Sí. Es decir, la Junta de Condominio, ahora el Consejo Comunal, el Comité del Barrio que se organiza por el tema del agua, por cosas recreativas, los Boy Scouts, las señoras que durante muchos años de diversos clubes hacían actividades sociales en los hospitales, se llamaban las Damas de Rojo, en otros países las Damas de Azul, las organizaciones sindicales, los gremios, los colegios profesionales, algunos colegios profesionales, independientemente que los que son creados por ley, tendrían algunas funciones estatales, pero todas las agremiaciones que hacen los profesionales, ¿para qué? Para la defensa de intereses en concreto. Ahora, fíjate, hablando de intereses, sobre todo en momentos de coyunturas complicadas, como se ha presentado en tantos países, inclusive en Venezuela, la sociedad civil a veces parece tener una agenda tan diferente a la de los partidos políticos que pareciera que de repente unos van por un lado, otros van por otro. ¿Es eso sano? Por supuesto que no, porque ambas organizaciones, es decir, tanto las organizaciones de la sociedad civil deberían tener algún tipo de relación con los partidos políticos, porque muchas de las peticiones de la sociedad civil
tienen que ser canalizadas a través de políticas públicas. ¿Cuál es la instancia típica de generar políticas públicas? Los parlamentos. Los parlamentos, a través de leyes, hacen políticas públicas. Independientemente de la relación que tú en algún momento puedas tener con las otras instancias del Estado, hay como una agenda posible común entre algunos intereses de la sociedad civil y la agenda parlamentaria. Lo que ocurre es que los partidos, su función fundamental, aparte de tener una definición ideológica por lo general, responden a una disciplina, ¿no? A unos valores disciplinarios muy férreos que no los tiene la sociedad civil, no los tiene por qué tener. Y además su objetivo fundamental es la conquista del poder. Exacto. Entonces eso marca una diferencia muy grande. Lo cual no quiere decir que actúen de manera conjunta frente a las situaciones. Pero para conquistar el poder, y frente a las crisis, ¿no? Para conquistar el poder, sobre todo en democracia, si estamos hablando de democracia, tiene que ser a través de votos. ¿Entiendes? Y conseguir los votos implica, de alguna manera, satisfacer las peticiones de grupos sociales, ¿entiendes?, que ponen en la agenda pública algunos problemas. ¿Entiendes? Por ejemplo, estaba toda la agenda de la diversidad sexual. En otros países esa agenda ha tenido un lugar más importante en los parlamentos que la que ha tenido acá. La agenda de la salud, que es otra agenda importante, más allá de la crisis hospitalaria, hay una serie de temas que podrían conversarse en una instancia parlamentaria. La agenda de las organizaciones sindicales. ¿Entiendes? Entonces hay una serie de agendas que permitirían, si es verdad, el objetivo del partido político es acceder al poder, pero para acceder al poder, ¿entiendes?, sobre todo en nuestros casos, que son partidos pluriclasistas, ¿entiendes?, que representan a diversos sectores sociales, debe haber algún mecanismo de encuentro. Lo que sí está claro es que estos cambios que han ocurrido en el mundo, en las sociedades modernas, han estimulado la expansión de las organizaciones de la sociedad civil. Sí. Mientras hay una crisis, si no terminal, una crisis muy severa de la organización partidista tradicional, ¿no? Entonces ese fenómeno se está dando en el mundo entero y cada vez es mayor, digamos, el peso de la sociedad civil en las calles y en la toma de decisiones. Y a veces no sé si eso que está diciendo Felipe es tan real, que se expresa muchas veces en una separación aún mayor entre los dos sectores, porque la sociedad, los partidos políticos parece que le tuvieran como temor a la expansión de la sociedad civil, al protagonismo de las organizaciones civiles, y las organizaciones civiles muchas veces piensan que hay ciertas áreas vedadas para ellos y que los partidos políticos tienen que ocuparse de eso y resolverlo. Y el otro elemento es que existe un desprestigio de los partidos políticos, no solo en Venezuela, sino en todas partes. Y la sociedad civil tiende a mirar a los políticos feo, por decirlo de alguna manera, se le asocia con burocracia, con intereses propios, como usando un término que puso de moda Podemos, la casta en España, pero ¿por qué ese tipo de términos empiezan a tener algún tipo de aceptación? Porque también ocurren fenómenos de la antipolítica. Los políticos son unos tipos que están ahí para hacer algunas cosas que no tienen nada que ver con mi vida cotidiana. Y desde los partidos políticos también, como tú decías, se les ve con reservas y recelo porque el crecimiento de la sociedad civil que va a implicar para las organizaciones políticas. De alguna manera... Una reingeniería que todavía no tienen diseñada. Y amarrarse las manos. Es decir, es pérdida de espacios de poder. ¿Viste? A la medida que la sociedad civil crece, ¿viste?, la posibilidad de maniobra del partido político disminuye. Porque sus electores, ¿viste?, si van a estar organizados por sectores con intereses propios, van a hacerle exigencias. Ha pasado, por ejemplo, y lo que tú decías, esa distancia, todo lo que fue el surgimiento de la agenda indígena en la región no tuvo que ver con los partidos políticos, tuvo que ver con las propias organizaciones de los indígenas. El tema ambiental. El tema ambiental, de las ONG ambientales, de los partidos políticos, fueron... Pero eso fue siempre. Claro. El tema de la mujer. Yo me acuerdo que una vez me comentaban diputadas Adeca y Copellanas cómo ellas lograron meter en el Congreso de esa época la reforma del Código Civil del año 82. Mercedes Pulido dijo, en mi partido nadie quería. Evangelina dijo, en el mío tampoco, una Adeca y una Copellana. ¿Pero por qué? Porque ellas venían también del movimiento de mujeres. Claro. Y tenían detrás toda la presión del movimiento de mujeres que
Argelia Laya tenía una organización y fueron creándole un espacio a esa agenda, de la cual los partidos políticos no estaban como muy ganados en ese momento. La agenda de los niños y adolescentes también fue introducida por organizaciones de la sociedad civil. Claro, y en el caso de Venezuela, el tema de la descentralización, por ejemplo, También. La elección de gobernadores y la figura del alcalde, nacen fundamentalmente de planteamientos de la sociedad civil que asumen los partidos, obviamente, ¿no? No solo lo asumen los partidos, lo asume el Estado, porque crea una instancia, que es la COPRE, para desarrollar el proceso de descentralización. Pero la posibilidad de, en algunos momentos, de que ambas puedan interconectarse va a depender de que logren visualizar objetivos en común. Ese es el tema. Y en este momento los objetivos en común están como bastante distanciados. Parecen diferir mucho, porque por ejemplo, mientras yo estoy pensando cómo es que yo voy a hacer el mercado la próxima quincena, hay partidos que no te hablan sino de elecciones. Y la elección, es decir, a largo plazo puede ser un asunto importante, pero a mediano y corto plazo no me resuelve. Y eso es lo que la gente a veces resiente, es decir, ¿dónde está mi agenda? Mi agenda, la que a mí me toca, la que a mí me afecta, ¿dónde, o sea, qué espacio tiene dentro de ese planteamiento? Es que la agenda de los partidos razonablemente tiene que ver con elecciones, porque se están jugando su propia vida. Claro, el acceso al poder. El acceso al poder. Un partido que no esté pendiente de elecciones no es un partido para... No, obvio, pero resulta que para ganar las elecciones necesita el voto mío. Claro. Y los partidos son producto de la democracia. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Efectivamente, al haber un cierre de la instancia de negociación política dentro de los partidos, ¿qué están viendo los partidos? Que cada vez se les disminuye más su espacio y que si no hay elecciones ya, probablemente barran con ello. Entonces, es un problema de sobrevivencia. Sí. Mi prioridad. ¿Qué está viendo la gente? Que con elecciones o sin elecciones, yo no tengo comida, yo no tengo medicamento, que yo no tengo claro como ciudadana que un cambio de gobierno me vaya a solucionar los graves problemas de deterioro de la vida cotidiana. Eso me refiero, como tú integras la agenda social a la agenda política. No pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil lo que hacen los partidos políticos. No. Ni pueden los partidos políticos pretender abarcar y ser la sociedad civil ellos. Pero hay áreas comunes, exacto, claro que sí, donde pueden actuar de manera sintonizada, ¿no? Fíjate, imagínate, ahorita las organizaciones sindicales impulsaron un proyecto de ley que promueve el diálogo social y moderniza las relaciones laborales en Venezuela. Ese proyecto se presenta ante la Comisión de Desarrollo Social Integral este miércoles. Van a ir un montón de organizaciones sindicales a conversar con los partidos políticos para ver cómo ese proyecto de ley, que fue elaborado fundamentalmente por una petición que hacen unas organizaciones sindicales a la Comisión de Desarrollo Social, y la Comisión de Desarrollo Social, con Miguel Pizarro a la cabeza, dice, oye, aquí hay un sector de la sociedad civil que está demandando la solución de sus problemas, que tiene que ver también con elecciones. Exactamente. Y las elecciones sindicales. ¿Viste? Las elecciones sindicales, también por la participación del Consejo Nacional Electoral, han sido bloqueada y obstaculizada, y hay montones de trabajadores que tienen sus dirigentes sindicales con su periodo vencido, y cuando van a discutir el convenio colectivo, ¿qué le dice el empleador? La ley exige tal cosa. Entonces, ahí hay un problema que tiene que ver con elecciones, pero elecciones de un tipo de organización. Y coincide que esas elecciones también las organiza el CNE. Bueno, este proyecto de ley que saca al CNE de la organización de las elecciones sindicales, proyecto de ley orgánica de libertad sindical, negociación colectiva y diálogo social, también propone crear una instancia de diálogo social, ¿viste?, para resolver los problemas de las relaciones laborales, ¿viste?, con presencia de los empleadores, con presencia de los trabajadores y gobierno, para modernizar el aparato productivo. Ahí hay un espacio. Lo que hizo la Marcha de la Salud también era otro espacio, ¿viste?, no para la protesta solo, era una protesta dirigida a dos ministerios, Ministerio de la Salud y Ministerio del Trabajo. Ministerio de la Salud por las malas condiciones de los hospitales, Ministerio del Trabajo por las malas condiciones laborales. Ahí también había otra instancia, que se pueden ir construyendo. El tema del agua. Así es. El tema del agua. Todos estos problemas, ¿no? Todos los problemas de la cotidianidad de la gente. Que la gente no visualiza que se van a resolver porque yo elija a mi gobernador. Exacto.
Entonces son Ahí como- ahí es donde está entonces, el ¿cómo, problema. cómo, cómo tú haces que la agenda de los partidos políticos, que en este momento tiene solo un parlamento, una Asamblea Nacional y dos gobernaciones, creo 2 o 3 gobernaciones, algunas instancias donde se pueda desarrollar, donde hacen vida los partidos políticos, se van interrelacionando? Cosa que también le pasa al gobierno. El PSUV también tiene problemas con su Claro, agenda, por supuesto. con su agenda política y con la agenda social que tienen, por ejemplo, los consejos comunales. Si usted ve lo que dice el PSUV y usted dice lo que están diciendo los consejos comunales, son dos Que cosas son bastante, debilidades de lado y lado, claro. son cosas bastante Bueno, diferentes. Jacqueline, se nos acaba el tiempo, pero estaba muy, pero muy interesante esta conversación contigo, como siempre. Muchas gracias. Muchas haber gracias por la venido. invitación. Gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a la pausa y regresamos con la hora clave. Leo, continuamos aquí con la hora clave y vamos a ofrecerles ahora la opinión, la segunda opinión que consultamos, aparte de nuestra entrevistada, es Luis Gómez Calcaño, que es sociólogo también y es investigador del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad del CENTES, de la Universidad Central, pero del CENDES. Vamos a escucharlo. En las sociedades democráticas modernas hay como 3 grandes bloques o 3 grandes áreas de poder. Por un lado está el poder económico, que tiene que ver con las empresas que tienen la función de satisfacer las necesidades materiales de la población, pero que también obviamente tienen el interés de maximizar el beneficio. Está el poder político, que tiene que vigilar, digamos, el orden de la sociedad y las relaciones de poder en la sociedad, que es absolutamente necesario, pero que también se puede prestar abusos cuando alguno de esos grupos que está en el poder viola los derechos de los ciudadanos. Finalmente están los ciudadanos que pueden ser ciudadanos aislados como individuos, pero que normalmente en las sociedades modernas se organizan en asociaciones. Esas asociaciones, las más importantes son las que tienen que ver con la producción, evidentemente, los sindicatos y los gremios empresariales, pero además de eso hay asociaciones de tipo cultural, como las iglesias, asociaciones de tipo deportivo y las más importantes quizá dentro de las asociaciones de ciudadanos que forman parte de la sociedad civil son las territoriales, es decir, las asociaciones de vecinos, las asociaciones de sectores regionales, en fin, esos 3 grupos, esos 3 ámbitos de poder tienen que relacionarse entre sí. Bueno, Manuel, fíjate tú, nosotros hemos tratado de precisar qué es la sociedad civil, qué son los partidos políticos, en qué se diferencian, cuál es la diferencia por qué tienen agendas distintas, pero tal vez habría que profundizar un poco más en cuáles las dificultades, sobre todo que sociedades en conflictos tienen para operar y para lo que decía ella, tener objetivos comunes. Tenemos a Marcos Velasco que dice: la humanidad se ha establecido en grupos para defenderse de los depredadores, aún sean políticos. Bueno, sí. fíjate, tú puedes haber políticos depredadores y políticos nutritivos. Lo que es cierto es que se combinan 2 cosas. Ahí, desde el punto de vista universal, hay como una crisis de la organización partidista tradicional, no de los partidos políticos, ni de lo que es su función esencial, como el instrumento fundamental de la democracia para la toma del poder y para gobernar. Y hay paralelamente un incremento de las organizaciones de la sociedad civil en el mundo entero, que tienen que ver con muchos factores. Uno es la expansión, el crecimiento de las clases medias, que tienden a estimular las organizaciones no gubernamentales sobre temas sociales importantes. El caso del medio ambiente, el caso de protección a la niñez, el caso de la defensa de los derechos humanos, el caso de la defensa de la libertad de expresión, es decir, todas esas manifestaciones y todas esas cosas que se generan en las sociedades nuevas han obligado a organizar a sectores importantes. Y hay un dato que para mí es fundamental, y en los últimos años es la emergencia de las redes sociales, que pasan a ser un instrumento de comunicación inmediato y altamente efectivo entre los ciudadanos, entre las personas, más allá de sus ideas políticas, pero que los unifica en torno a ciertos objetivos.
que tienen que ver fundamentalmente con la defensa de sus intereses. Y la emergencia Entonces de la clase media. yo creo que esos son los factores que hacen que en el mundo de hoy se hable de la sociedad civil con tanta fuerza. Carlos Rivero Ramírez, primero aclaren qué es sociedad civil y ciudadano, creo que eso ya lo hicimos, ¿no? Y segundo, hay que dejar de trastornarla, debe ser eso lo que quiere decir. Eso será la mayor fortaleza. Claro, yo creo que el tema está planteado y en el caso de Venezuela es indudable, Maki, que ha habido una expansión de la sociedad civil muy grande. Los acontecimientos políticos, no necesariamente que tienen que ver con el área social, político, a comienzos de los años 2000, fueron motorizados y estimulados por una vigorosa clase media. Así una es. clase media Porque te decía, la emergencia de la clase media. Provocó grandes manifestaciones y que tuvo un resultado político, ¿no? Que obligó a los partidos políticos posteriormente a asumir su rol como conductores, digamos, de este proceso político que hemos conocido, que ha sido muy traumático en los últimos años, ¿no? Ahora fíjate que la clase media, independientemente, Manuel, de que de repente por ciertas situaciones políticas o sociales resulten más o menos vapuleadas, sin embargo la clase media es la que de alguna manera proporciona estabilidad a las sociedades porque es la que le cuesta lo que gana y es la más reacia a los cambios radicales. Claro. Y es además la que se revela también. Y pues. es además la que asimila con mayor facilidad y de manera más conveniente los grandes cambios que se producen en las sociedades modernas. Entonces ese es el papel fundamental de las clases medias, que ya no se establece esa división tradicional de la clase media, proletariado, burguesía, sino que la clase media cada vez se identifica más como expresión del ciudadano, ¿no? Más allá, digamos, de su condición social, de su situación de ingresos económicos. Entonces, eso hace que efectivamente tenga un peso muy importante en las sociedades y que influya también en las políticas que diseñan los partidos políticos. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.